Página 12. Griegos y persas, Herman Bengtsson, 1965. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua 1. 1.2. El Imperio persa y los griegos alrededor del 520 a.C. Sucedió al gran conquistador su hijo Cambises, 530-522. Vengó la muerte de su padre venciendo a los masagetas y emprendió luego, el año 525, la conquista de Egipto, última de las grandes civilizaciones imperiales del Oriente. Una vez más volvemos a encontrar al gran rey en alianza con los griegos. Se dice que Polícrates, tirano de Samos, concertó con él una alianza y puso una parte de su flota a su disposición para la campaña contra Egipto. Los egipcios no estaban en condiciones de ofrecer una resistencia seria. El último faraón indígena, Psamético III, quedó primero como príncipe vasallo, pero luego fue muerto, cuando intentó sublevarse. El intento de Cambises de someter a los griegos de la Cirenaica tuvo tan poco éxito como una expedición contra Nubia. En la tradición antigua está dibujada la imagen de Cambises con colores sombríos. Pasa no solo por ser el autor de la muerte de su hermano menor, Bardilla o Esmerdis, sino también por un tirano sanguinario e intolerante con respecto a los dioses de la tierra del Nilo. Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que, al regresar Cambises a Siria ante las nuevas del levantamiento del falso Bardilla, Gaumata, después de 3 años de permanencia en Egipto, le alcanzó la muerte, una muerte, por lo demás, natural, y no por suicidio, como se había admitido anteriormente. La sublevación de Gaumata, del falso Bardilla, había sumido el gran imperio persa en el caos. Aquel, el mago, había buscado apoyo, ante todo, en la poderosa casta sacerdotal, que por su mediación esperaba adueñarse del poder. Una serie de medidas de carácter popular, entre ellas una supresión de impuestos por 3 años, le granjeó el favor de las masas, en tanto que la influencia de la nobleza se veía reducida en todos los aspectos. Es innegable la importancia de estos acontecimientos por lo que se refiere a la estructura interior del imperio persa, pues significaban indudablemente un alejamiento decisivo de las tradiciones militares cultivadas desde Ciro. El levantamiento de Gaumata no tardó en provocar una reacción. Darío, hijo de Histaspes, sátrapa de Partia, que descendía de una línea secundaria de los aqueménidas, se alió con 6 persas distinguidos. El objetivo de los conjurados, la eliminación de Gaumata, quien al parecer solo reinó en total 2 meses, se logró en unas pocas semanas. El mago fue muerto de una puñalada por Darío en un castillo cerca de Ecbatana. A la coronación de Darío en Pasargada y a sus nupcias con Atosa, hija de Ciro, siguieron tiempos difíciles. En efecto, el reino se vio sacudido por violentos levantamientos que tenían su origen en Elam y Babilonia, pero que no tardaron en extenderse a las regiones iranias centrales. En media fue Fraortes, miembro de la familia de Iócida, quien, con el nombre de Catrita, emprendió el intento de restablecer el imperio de los medos. Los territorios de Partia e Hircania se le adhirieron y también Armenia abandonó a Darío. En la gran inscripción monumental de la pared rocosa de Bajistán, Darío ha proporcionado un informe detallado de sus luchas y victorias contra los rebeldes. Se trataba de una multiplicidad de adversarios poderosos quienes, en parte, contaban con el apoyo de la población de sus respectivas regiones. Hoy todavía nos resulta un milagro que en el breve plazo de un solo año, y algunas semanas, y no hay razón alguna para dudar de este testimonio expreso suyo, se hiciera dueño de la situación. A fines del año 521, después de la derrota de Araca en Babilonia, el último de los sublevados, Darío los llama los falsos reyes. Las luchas estaban terminadas y el gran imperio persa unido yacía a los pies del vencedor. Se ha escrito mucho acerca de la organización interior que Darío dio al reino.
Desde que Edward Meyer describió el imperio persa de los aqueménidas como un país de elevada civilización, la investigación ha ido llegando a una valoración cada vez más positiva de las realizaciones de los primeros gobernadores de esta familia. Y estos logros se presentan como mayores todavía si se tienen en cuenta las grandes distancias de aquel vasto imperio, que habían de oponer a una administración ordenada los mayores obstáculos. La organización del imperio por Darío hubo de tener lugar entre los años 518 y 514. Fue, indudablemente, el resultado de un vasto proyecto preparado por el propio gran rey Darío y que éste, con el auxilio de sus colaboradores y hombres de confianza, llevó a cabo punto por punto. Considerada en su conjunto, la organización del imperio se presenta como un compromiso elástico entre las concepciones feudal y centralista del Estado. Su fundamento estriba en la relación personal de lealtad del gran rey con sus súbditos, quienes se sienten obligados hacia él a una obediencia incondicional. El papel principal les está confiado en el imperio a los persas, que son quienes proporcionan los sátrapas y los comandantes del ejército imperial, en tanto que los demás pueblos, con excepción de los medos, han de contentarse, en conjunto, con funciones secundarias. Lo que podemos extraer de las antiguas inscripciones persas y, ante todo, de las inscripciones reales de Bajistán, Nax y Rustam, Persépolis y Susa, y lo que, por otra parte, encontramos en las fuentes griegas, principalmente en Heródoto, y 89 ss, es lo siguiente: Darío procedió por lo visto a una nueva división interior del gigantesco imperio y, concretamente, de tal manera que se dividió el enorme conjunto de tierras en satrapías, en las inscripciones se las llama países. Al frente de estos países se pusieron gobernadores que llevaban el nombre oficial de sátrapas. Sátrapa, en antiguo iranios satrapaban, significa más o menos protector de dominio. Es posible que el título provenga de la esfera del imperio medo. Por lo demás, sátrapas había habido ya en tiempos de Ciro, eran estos los grandes señores feudales, que mandaban probablemente territorios inmensos. Darío procedió a una reorganización del reino conforme a la cual las antiguas satrapías quedaron reducidas y, básicamente, en pie de igualdad jurídica. Todas las satrapías estaban obligadas a pagar tributos al gran rey, ya que sin tributos no se podía reinar en Oriente, y en esto no hizo Darío más que proseguir un principio que anteriormente habían aplicado los asirios. Al considerar ahora la lista de las satrapías, hay que tener presente que ya en tiempos del propio Darío tuvieron lugar determinados cambios, que, por supuesto, resultan muy difíciles de conocer en su detalle. Según la inscripción de Bajistán, que es la más temprana de las grandes inscripciones reales, había las siguientes satrapías: 1. Persis, 2. Uza, Elam, 3. Babairu, Babilonia, 4. Atura, Asiria, 5. Arabaya, la Geciré del norte de Arabia, 6. Mudraya, Egipto, 7. La satrapía del borde del mar, Asia Menor Meridional, 8. Sardes, 9. Yauna, Jonia, 10. Mada, Media, 11. Armina, Armenia, 12. Capadocia, 13. Partia, 14. Zanca, Drangiana, 15. Arayua, Aria, 16. Uarazmilla, Corasmia, 17. Bactria, 18. Sogdiana, 19. Gandhara, 20. Saka, el país de los escitas, 21. Tatagus, Satagidia, 22. Arawati, Aracosia, y 23. Maca, de localización dudosa. A estas provincias de los primeros tiempos de Darío se añadieron más adelante algunas otras, en particular Putilla, Libia, Cusilla, Nubia, y, después de la campaña de Darío contra los escitas, también Scudra, Tracia. De los tributos nos limitaremos a mencionar aquí los de las riquísimas satrapías de Babilonia y Egipto. Babilonia, que según Heródoto era el país más productivo del imperio entero, había de pagar un tributo total igual a 1000 talentos de plata, aproximadamente más de 30.000 kilogramos.
En el detalle constaban los tributos de metal noble en forma de recipientes, los de vestidos finos y los de cebus, que abundaban en el país y estaban destinados al abastecimiento de la corte del gran rey y del ejército. El tributo total de Egipto lo estima Heródoto en 700 talentos de plata, habiendo de suministrar el país del Nilo, ante todo, trigo y ganado. Si la pesca del lago Meris estaba o no comprendida es materia controvertida. También esta proporcionaba al gran rey ingresos considerables. Por lo demás, numerosas satrapías habían de proporcionar caballos, que revestían gran importancia de cara al ejército imperial. Página 16.